Shalom. En esta ocasión hemos titulado este estudio El Mesías es Yod-Heh-Wav-Heh, sí o no. Vamos a encomendarnos ahora al Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, porque siempre le fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre eterno, perdónanos por nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras inconsistencias, nuestras faltas de fe. Perdónanos, Rey, danos un corazón nuevo, un corazón sano, sobre todo una mente y un corazón nuevos, un corazón de carne y una mente libre de prejuicios denominacionales. Padre eterno, para entender tu palabra, tu mensaje, tal como tú lo entregaste a tus profetas y al Mesías Yahushua. Te agradecemos, Padre, esta oportunidad que nos das de conocer de tu palabra, Rey, la palabra verdadera, diáfana, cristalina, tal como la escribiste, tal como la entregaste, Padre, sin interpretaciones, sin mayores tergiversaciones, Padre. Te agradecemos esta oportunidad que nos has dado, Padre, que tu palabra está siendo restaurada en todas las naciones, para tu honra y alabanza, por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Este es quizás el tema más delicado en los actuales tiempos, sobre todo en las denominaciones y aún en algunos grupos mesiánicos israelitas y aún nazarenos. Todavía tienen esta carga doctrinal y la falta de claridad. Todo esto debido a las interpretaciones que han hecho hombres y que se han arraigado en las doctrinas y en las denominaciones. Vamos a intentar ahora tratar el tema lo más sencillamente posible, basado 100% literalmente en los textos escriturales, sin interpretaciones y sin mayores análisis, simplemente la lectura real, diáfana y consistente como está escrita. Este tema y algunas de las afirmaciones y de los comentarios van a parecer chocantes. Apelamos a la razón y no al dogma o doctrina, sino a la sensatez. Existe la creencia en las denominaciones de que el Todopoderoso y el Hijo son la misma persona. Y ciertamente se pueden desbordar los versos donde muchos se apoyan para decir eso. Pero si analizamos el contexto, entonces quizás solo sea una mala interpretación de esos mismos textos. Vamos a iniciar con este verso de Revelación 1, versículo 8, que nos dice: yo soy la Aleph y la Tau, dice el Todopoderoso Elohim, el que es y que era y que será, el Shaddai. Y en Mateo 1:1 vemos lo siguiente: libro de la genealogía de Yahshua, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:16 nos dice: y Jacob engendró a José, el marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. De allí de primera mano vemos que está bien clara. La palabra genealogía viene de genes, que significa descendencia por vía genética. Esta simple palabra hecha por tierra, la creencia, el sentido de que Yahushua fue concebido por un espíritu, ya que los espíritus no tienen semen. La concepción humana, la reproduccción humana solo es potestad de los hombres. Tenemos otro estudio al respecto en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Se titula El Mesías, hijo de David, hijo de Jacob, hijo de José, hijo de hombre, en nuestro sitio regresando a las raíces.org, otro de nuestros estudios. Algunos dirán que ángeles caídos tuvieron sexo con humanas.
Pero este es otro tema bastante debatido y no muy aclarado, acerca del cual sugerimos una investigación así como global, igual de intensa, acerca de los ángeles caídos teniendo sexo con humanas. Sabemos que José, el padre humano biológico del Mesías, no es un espíritu, sino es un hombre. Entonces, ¿qué sentido tendrían estas dos genealogías que aparecen en el pacto renovado, en las cuales se nombra a José y se nombra a Yeshua? Si José no tiene nada que ver con Yeshua, pues fue concebido no por obra genética de transmisión de esperma, sino que fue un espíritu que lo hizo. Esto no lleva a ninguna lógica. Todo ese trabajo de dar una genealogía para demostrar que Yeshua era descendiente directo de David por vía paterna tiene sentido si José es su padre biológico. Es simplemente lógica y sentido común. Vamos a 26:63 del libro de Mateo. Capítulo 26, verso 6-3 nos dice: Yahshua callaba. Respondiendo el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Todopoderoso viviente que nos digas si eres tú el Mesías, hijo del Todopoderoso. Y Yahushua les contestó: tú lo has dicho. Y aún les digo que desde ahora habrán de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia del Todopoderoso y que viene en las nubes del cielo. Aclaramos que utilizamos varias versiones: la versión Kadosh, la versión israelita nazarena y algunas otras versiones, incluidas aún las versiones tradicionales. Sugerimos entonces que se tengan a mano todas las versiones posibles para cotejar los versos que estamos presentando. Ahora bien, algunos podrían decir que, comillas, el Todopoderoso puede hacer todo lo que sea, pues Él es el Todopoderoso, comillas. Y les damos la razón, pero se entiende que todo tiene un orden. Ya fue dicho por los profetas que el Mesías tenía que ser descendiente de David, no de un espíritu que no puede fecundar, ni es de la casa de David, ni de la tribu de Judá. Por eso advertimos tener una mente abierta, unos oídos despiertos y unos ojos despiertos y abiertos para enfrentar estos temas. No estamos imponiendo una doctrina, no estamos diciendo yo creo, yo opino, yo declaro, yo estudié, yo hice este estudio. Simplemente estamos basándonos en los textos escriturales, literales y en la lógica simple y común que podemos aplicar como seres humanos. En este argumento que vemos en Mateo 26:3, de que Yahushua nació como cualquier hombre, entonces se cae de por sí solo todo el argumento de que el Mesías es el Todopoderoso. Los otros versos se deben entender entonces bajo este concepto. Es hombre, por lo tanto debe haber entonces una explicación en aquella confusión. Vamos a ver contextos literales de por qué se confunde al Mesías con el mismo Todopoderoso. Comenzamos con una reseña histórica que consideramos que es necesaria. El sitio de Jerusalén del año 70 después de la Era Común fue un acontecimiento decisivo en la Primera Guerra Judeo-Romana. Fue seguido por la caída de Masada en el año 73. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos en el año 66, después de la Era Común. La ciudad y su famoso templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. Vemos aquí algo de historia en lo que sucede en la toma de Jerusalén.
Luego de estos acontecimientos, lógicamente todo aquel que se identificara como judíos en cualquiera de las colonias ocupadas por Roma tendría un mar de problemas raciales. Esto trajo como consecuencia la diáspora y que los romanos y griegos se apoderaran del entorno que rodea las enseñanzas del Mesías y sus apóstoles. ¿Por qué decimos esto? Estos gentiles no llegaron solos, trajeron con ellos todas sus enseñanzas filosóficas, que para ellos era de común enseñanza. Para los griegos y romanos, que un espíritu pueda engendrar a un semidios y tuviera un padre adoptivo y una línea materna con la deidad era algo muy normal en su filosofía y mitología. Hércules era un héroe de la mitología griega, era considerado hijo de Zeus y Alcmena, una reina mortal, hijo adoptivo de Anfitrión y bisnieto de Perseo por la línea materna. Perseo es un semidios de la mitología griega, hijo de Zeus y de la mortal Dánae. La tradición le atribuía la fundación de Micenas. Tenemos entonces aquí en las mitologías griegas unos personas que son mitad dios y mitad hombres. Ahora podemos entender cómo se cuela esta idea en el catolicismo naciente, la cual pasaron muchos años en dar la forma que tiene hoy en día. Pero usted dirá, comillas, es que tengo millones de versículos que comprueban que el Mesías es el Todopoderoso, comillas. Y conocemos y hemos estudiado y tenemos compendios de cuáles son esos versos. Pero si los vemos con la óptica o los lentes griegos, eso es lo que exactamente vamos a entender. Pero si nos quitamos esos lentes greco-romanos, entonces veremos otra cosa muy distinta. Vamos a Ezequiel 1:4 que nos dice: y miré, y aquí un torbellino que venía del norte, una gran nube con un fuego que se recogía dentro de sí mismo y un resplandor en torno a ella. En su centro, en medio del fuego, había una refulgencia como de metal incandescente. Y Ezequiel 1:5 nos dice: de su centro emergía una semejanza de 4 seres vivientes y su apariencia era como la semejanza de hombres. Traemos este pasaje como un ejemplo. La escritura puede adaptarse con cualquier dogma o doctrina, suele ser adaptada. Por ejemplo, si yo quiero encontrar visitantes extraterrestres que tuvieron contacto con los profetas en la antigüedad, solo hay que leer el libro de Ezequiel. De hecho, esta forma de afrontar los temas, tendenciosa e intencionada, es la razón por la cual existen más de 32.000 denominaciones que se dicen ser cristianas y según ellos son la única y verdadera iglesia. En este verso de Ezequiel 1:4 estamos viendo que se está describiendo prácticamente, según la óptica, una nave espacial. Y en Ezequiel 1:6 vemos lo siguiente: cada uno tenía 4 caras y cada uno de ellos tenía 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies como pezuñas de novillo, y centelleaban a la manera de la refulgencia del bronce incandescente. Y aquí vemos seres del espacio exterior con sus trajes espaciales. Si vamos a la escritura con la intención de encontrar lo que yo quiero encontrar, lo puedo encontrar amañando, acomodando, interpretando y sacando versos de su contexto. Si me voy a la escritura buscando seres extraterrestres, los voy a encontrar. Lo mismo pasa si me voy con la idea de que un personaje es el Dios Todopoderoso hecho hombre, también la voy a encontrar, ajustando los versos a esa teoría. Vamos a Colosenses 2:4 que nos dice: digo esto para que nadie os engañe con sofismas, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Por tanto, de la manera que recibisteis del Señor Yeshua, el Mesías, vivid en Él,
arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Y Colosenses 2:8 nos dice: mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Ahora bien, ¿cuáles son esas huecas filosofías que llamó el discípulo Shaul? Seguramente algunos argumentan que se refería a la ley, pero ignoran que el mismo texto aclara que se refiere a tradición de hombres. Veamos primero la raíz de esas filosofías, donde luego se formaron el neoplatismo y el gnosticismo y sus derivados. El platonismo. El platonismo es una doctrina filosófica desarrollada por los seguidores de Platón a partir del siglo I antes de la era común. Llegó a ser el movimiento intelectual dominante en los primeros siglos de nuestra era, favorecido por las poderosas similitudes de principios que mantenían con el cristianismo y aún con el judaísmo. Su principal representante fue Plotino, que adquirió este nombre en alabanza a su maestro Platón. La influencia del platonismo, semiplatonismo, neoplatonismo en la teología católica cristiana es tan grande que es imposible comprender la teoría de que el Hijo es el Todopoderoso y la mayoría de los dogmas católicos sin comprender apropiadamente el platonismo. Aunque el semiplatonismo y el neoplatonismo vienen de Platón, tienen sus variantes y hay que conocerlas. Estos conceptos filosóficos de Platón son la base de donde surgió toda la doctrina de la Trinidad. Vemos entonces tres temas dentro de la teoría platónica: la teoría de la inmortalidad del alma, la teoría de la preexistencia del alma y la teoría del dualismo cosmológico. Platón no solamente fue un filósofo, fue un político. Él aplicó la filosofía de ciertos principios a ciertos principios, aplicó la filosofía a temas como la administración de ciudades, que eran ciudades-estados típicos en aquella época. Consecuentemente, en el platonismo y en cada una de sus ramificaciones, adaptaciones y escuelas, surgen tres conceptos básicos influyentes, tanto en el pensamiento judío como en el catolicismo helenista que vendría después. Vemos entonces la teoría de la inmortalidad del alma, la preexistencia del alma y la teoría del dualismo cosmológico. Vamos a ver sobre la inmortalidad del alma. ¿Qué quería decir Platón con su idea de la inmortalidad del alma? Platón enseñó que el alma es una entidad que existe independiente del cuerpo humano, que es una realidad espiritual que existe separada del cuerpo y que puede entrar en él. Es inmortal, siempre ha existido y siempre existirá. Según la teoría platónica, está sujeta a un proceso de evolución, es decir, el alma puede evolucionar hasta que alcance su máximo potencial, que es fusionarse con la divinidad. Por lo tanto, enseñaba Platón que a la hora de la muerte, el alma, el principio espiritual, debido a que es espiritual, sobrevive a la cesación de la vida biológica, la muerte, y asume un nuevo ciclo, entra en un nuevo estado, en una evolución. Esa alma, al separarse del cuerpo, puede reencarnar en otro cuerpo. Estos tres conceptos son los pilares fundamentales del platonismo. Donde quiera que usted vea la idea de la inmortalidad del alma, de la preexistencia del alma, del dualismo cosmológico, usted está viendo a Platón. Y a cada una de esas tres cosas es una distorsión de los principios escriturales. La preexistencia del alma. El alma, por ser inmortal, es preexistente a su vida actual.
Veamos. Si mi alma es preexistente, eso quiere decir que yo he vivido antes, conscientemente, porque según Platón el alma es una entidad consciente separada del cuerpo que vive por sí misma. En cuanto al dualismo cosmológico, Platón decía que este mundo que nosotros vemos hoy y que nosotros podemos tocar con nuestras manos no es el mundo real. Este mundo no es auténtico, es un reflejo del mundo real que existe detrás. Platón decía que este mundo real que podemos ver y tocar es malo en sí mismo. ¿En qué sentido es malo en sí mismo? En el sentido en que no te permite ver y tocar el mundo real que está detrás. De la Wikipedia sacamos este comentario. Doctrina filosófica de Platón, un filósofo griego del año 428, 347 o 348 antes de la era común, según la cual solo los conceptos son inmutables, mientras que el conocimiento que proviene de la percepción de los sentidos es mudable. Para Platón, el Todopoderoso no es una persona, sino una idea divina que no se puede conocer, infinita, inaccesible, inalcanzable, indescifrable, sin forma y parecido. El Todopoderoso para Platón es una idea pura, y esa idea pura que está detrás del mundo material que nosotros conocemos es el Todopoderoso de Platón. Por lo tanto, Platón decía, tenemos dos mundos opuestos, un mundo ilusorio dominado por los sentidos físicos y un mundo auténtico que está dominado por las ideas. Es decir, el mundo ilusorio es el que podemos tocar, el mundo real es el que no vemos, el de las ideas. Filosofía platónica. Pero vamos a Génesis 1:31 y nos dice, y vio el Todopoderoso todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. ¿Dónde queda para Platón esta palabra del Todopoderoso? ¿Dónde quedará la conclusión de los padres de la Iglesia Católica que dicen que las ideas de las filosofías son las mismas de las Escrituras? Recuerde muy bien que en ese mundo se formaron los forjadores del catolicismo, cristianismo histórico y sus derivados. En este mundo se formó el concepto de la doctrina de que Yahoshua, el Hijo, el Mesías, es el mismo Todopoderoso, dentro de toda esa mezcla de filosofías e interpretaciones. Ahora bien, existe una figura que se conoce como representante legal o agente legal. Un representante legal es una persona que actúa en nombre de otra, ya sea en nombre de una persona natural o de una persona jurídica. Un representante es eso, alguien que representa a otro o a otros y legal. Es un representante que ha sido reconocido por la ley como tal. Un ejemplo. En las Naciones Unidas están los cancilleres o embajadores que representan los respectivos países de donde proceden. Toda palabra dicha por el embajador representa la opinión y decisión del país que representa. Aunque él no es el jefe del Estado, en ese momento lo suplanta, ya que su investidura lo determina como tal ante los demás miembros, pero no es el presidente en persona. Sí es su representante, el cual es como si el mismo presidente hablara. ¿Qué tiene que ver esto que estamos mencionando con las Escrituras? Génesis 41:41. Dice, y Faraón dijo a José, he aquí, te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con ropa de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él, arrodillaos. Y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto.
Todos conocemos sobre la historia de José. Vemos cómo el faraón le da todo el poder para ser representante suyo ante el pueblo egipto. ¿Pero acaso el faraón renunció a su cargo para dárselo a José? Veamos que antes dice en Génesis 41:40. Tú mismo estarás sobre mi casa, y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Busque por favor y consulte Génesis 41:40. En este caso que todos conocemos sobre José, vemos cómo el faraón le da todo el poder para ser representante ante el pueblo egipcio. Pero Faraón no renunció a su cargo para dárselo a José. Entendemos ahora cómo José es una sombra, es una tipología del Mesías en este verso. Vamos a verlo nuevamente. Dice Génesis 41:40. Tú mismo estarás sobre mi casa, y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Génesis 41:40. Vemos aquí el faraón hablando a José y a José como una tipología de nuestro maestro. Vea cómo dice allí, yo seré más grande que tú. O sea que el faraón no renunció a su cargo, él sigue siendo el faraón, pero por su propia voluntad y poder le dio la autoridad a José para que todo Egipto lo viera a él como si fuera el mismo faraón en persona. Esto sucede aún en los niveles celestiales, donde los enviados del Todopoderoso en su investidura como representante o embajadores deben ser vistos como si fuera el mismo Todopoderoso en persona. Vamos a ver algunos ejemplos. Éxodo 3:2 nos dice: entonces el ángel del Todopoderoso se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moisés: me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consume la zarza. Vemos como dice en el inicio ángel de Yahweh, o sea su representante, como el concepto que hemos explicado anteriormente. No dice que sea el Todopoderoso mismo. Vea que dice en el verso respecto al faraón: yo seré más grande que tú. O sea que el faraón no renunció a su cargo y él sigue siendo el faraón, pero por su propia voluntad y poder le dio la autoridad a José para que todo Egipto lo viera a él como si fuera el mismo faraón en persona. Entonces, es el representante en el caso de este ángel del Todopoderoso. ¿Es el representante del Todopoderoso o es el Todopoderoso mismo? Vamos a verlo en Éxodo 3:4 que nos dice: vio el Todopoderoso que se desviaba para observar, y Elohim lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y observe usted que aquí aparece en Éxodo 3:6 lo siguiente: y añadió: yo soy el Todopoderoso de tu padre, el Todopoderoso de Abraham, el Todopoderoso de Isaac, el Todopoderoso de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar al Todopoderoso. Veíamos en el verso anterior, en Éxodo 3:2, que nos decía: entonces el ángel del Todopoderoso se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. Y vemos aquí en Éxodo 3:4, 2 versos más adelante, que el Todopoderoso nos dice en su palabra que se desvió para observar. Y en el verso 3 se identifica como el Todopoderoso del Padre de Abraham, de Isaac, y el Todopoderoso de Jacob. Entonces, aquí vemos al representante del Todopoderoso o al mismo Todopoderoso. Si analizamos lógicamente, entendemos que es el ángel del Todopoderoso que habla en su representación, de tal manera que lo hace como si
fuera el Todopoderoso mismo en persona. Y podemos estar seguros de esto, pues la misma Escritura lo dice. Yo soy, en el verso Éxodo 3:6, y añadió: yo soy el Todopoderoso de tu padre, el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Elohim. Vemos en Éxodo 33:20 lo siguiente: dijo él, no podrás ver mi rostro, pues ningún ser humano puede ver mi rostro y vivir. Romanos 3:4 nos dice: de ninguna manera, antes bien, siga siendo el Todopoderoso veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como vemos en Éxodo 33:20, y hay aún otros versos, ningún hombre puede verlo. Si decimos que algún hombre logró esto, pues hacemos al Todopoderoso mentiroso. Y como dijo Pablo en Romanos 3:4, antes bien, siga siendo el Todopoderoso veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Respecto a Éxodo 33:20, porque él dice el Todopoderoso: no podrás ver mi rostro, pues ningún ser humano puede ver mi rostro y vivir. Y el Todopoderoso dijo que nadie puede ver su rostro, y nadie es nadie. Ahora bien, ¿por qué el ángel se puede identificar incluso con el nombre del Todopoderoso? Vemos un versículo que quizás nos dé algo de luz en esto. Lo vemos, Éxodo 33:20 nos dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Y en el 21 nos dice: guárdate en su presencia y obedece su voz, no te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en sus entrañas. Otra versión dice: pues en él está mi nombre. O sea, que este ángel que está a cargo de esta misión en particular le ha permitido llevar el nombre del Todopoderoso, pero eso no lo hace ser el Todopoderoso mismo, sino que es su representante, su autoridad, y puede identificarse con el nombre del Todopoderoso y ser llamado como tal. Lo vemos en Éxodo 23:21, nos dice: guárdate en su presencia y obedece su voz, no te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en sus entrañas. ¿Lo vemos? Vamos a otro ejemplo. En Éxodo 3:4 vemos que dice: vio el Todopoderoso que se desviaba para observar, y Elohim lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. En este ejemplo, Abraham ve que se acercan. En otro ejemplo siguiente, vamos a ver a tres hombres que eran tres ángeles, pero uno de ellos se identificó como si fuera el Todopoderoso mismo. Génesis 18:9. Después le dijeron: ¿dónde está tu mujer Sara? Y él dijo: he aquí está en la tienda. Y dijo en 18:10: volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida, y he aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la entrada de la tienda, pues estaba detrás de él. Y en el 11 nos dice: y Abraham y Sara eran ancianos entrados en días, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y en el 12: y se rió Sara en sus adentros diciendo: después de mi menopausia he de tener placer siendo mi señor anciano. Y en el 13: entonces dijo el Todopoderoso a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara así diciendo? Es cierto que daré a luz cuando ya soy vieja. Como podemos ver, el ángel se identifica como el Todopoderoso hablando a Abraham. Esto es debido a que ese ángel tenía la autoridad de llevar su nombre, pero eso no lo hace ser el Todopoderoso mismo.
El ángel sigue siendo un ángel, pero puede ser llamado con el nombre del Creador. Luego, siquiera, para que veamos lo siguiente en los siguientes versos. Hebreos 1:1 nos dice: el Todopoderoso, habiendo hablado en la antigüedad a los padres muchas veces y de formas diferentes por medio de los profetas. Y Hebreos 1:2 nos dice: al final de estos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, pues teniéndolo a Él en mente fue que hizo el universo. El Todopoderoso, habiendo hablado anteriormente, ya sea por los patriarcas y los profetas, en estos últimos días nos habló por el Hijo. No hay más representante del Todopoderoso con tal investidura, envergadura que Yahoshua. Él es la suma de todos los profetas anteriores. Todo lo que el Todopoderoso tenía que decirnos, nos lo dijo a través de Yahoshua, hijo de Yosef, o Yehoshua ben Yosef. ¿Por qué? El Todopoderoso lo constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Por lo tanto, cuando Yahoshua habla, es como si el Todopoderoso mismo hablara en persona. Juan 14:9 nos dice: Yahshua le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras mismas. Estos versos son unos de los que utilizan para supuestamente demostrar que el Hijo es igual, el mismo Padre, ni siquiera igual, sino el mismo. Donde dice que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre. Por supuesto, el que ha visto al Mesías ha visto al Padre, porque el Mesías es la viva imagen en la representación del Padre Todopoderoso. Yahoshua, en su representación del Todopoderoso, tiene la autoridad de hablar inclusive como si fuera Él. Por lo tanto, escuchar a Yahoshua es como escuchar al Todopoderoso mismo. Pero al igual que al ángel, no lo hace ser el Todopoderoso mismo. Solo es su agente y representante. Observe que de todas maneras hay una limitación en esa representación. Lo vemos allí en Juan 14:10. Las palabras que él dice no las habla por su propia cuenta, sino el Padre que mora en él hace sus obras. Éxodo 23:21 nos vemos lo siguiente: anda derecho en su presencia y hazle caso, no le seas rebelde, sepas que no perdonará tus faltas, pues en él está mi nombre. Este detalle es muy interesante. En el caso del ángel, el ángel tiene la representación del Todopoderoso, pero no tiene toda la autoridad. Aquí vemos que está limitado, él no puede perdonar faltas en el caso del ángel de Éxodo 23:21, pero tiene una facultad muy grande, que en ese ángel está el nombre del Todopoderoso. Aunque en las Escrituras a veces es identificado como el Todopoderoso mismo, este ángel, vemos que su autoridad es limitada. ¿Por qué? Vemos en ese detalle: no perdonará tus faltas, o sea que no puede perdonar pecados. Este atributo está reservado para el Todopoderoso, pero en el caso de Yahoshua la cosa cambia un poco y vamos a verlo. Mateo 9:2 nos dice: y aquí le trajeron un paralítico echado en un catre, y viendo Yahoshua la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:3 nos dice: pero algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema.
Vemos como Yahoshua le dice, tus pecados son perdonados. Pero vemos una reacción totalmente lógica de los escribas, ya que el único que podía perdonar pecados era el Todopoderoso mismo, ya que en toda la historia bíblica no había existido ningún representante del Todopoderoso con este poder. Viendo Yahoshua lo que ellos pensaban, pues era totalmente lógico, les dice. Pero miren, yo les probaré que Ben Adam tiene autoridad en la Haaretz para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Lo vemos de Mateo 24, 27, 30, 37, 39, 44, como referencia de estas obras de poder de nuestro Maestro. La palabra Ben Adam se traduce como de la siguiente manera. El artículo Ha para decir Ben Adam, el hijo del hombre, el Mashiach. El contexto de la enseñanza es que él mismo tenía esa autoridad porque le había sido dada. En Mateo 28, 18 lo vemos. Entonces Yahoshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada. Lo que dijo Yahshua es que en su investidura como Mesías enviado por el Todopoderoso, como su representante, tenía la plena autoridad conferida por el Todopoderoso, aún para perdonar pecados. Nunca en la historia escritural el Todopoderoso le había dado tal autoridad a ningún hombre, profeta o ángel. Podemos ahora entender el grueso, la cantidad, la esencia de la autoridad que tenía Yahoshua como Mesías. Es por ello que él mismo lo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Recordemos el pasaje de Génesis 41:41 en el caso del faraón delegando toda autoridad en Yosef. Y esa autoridad le ha sido dada al Mesías, o sea, se le entregó al Mesías, o sea, él no la tenía, él no la tuvo siempre, ni solamente le fue entregada por uno que es más grande que él. Vemos el caso de José en Egipto. De Génesis 41 en adelante, vemos que le fue entregada toda la autoridad. Yahoshua, el Mesías, el cual, como hemos dicho anteriormente, recibió toda autoridad. ¿Se imaginan la cantidad de esa autoridad? Hasta poder resucitar muertos y ser juez en el juicio final. Es por ello que es muy fácil para algunas personas pensar que era el Todopoderoso mismo. Y es de entender esta confusión, puesto que Yahshua es el representante único. No habrá otro, ni hubo otro como él. Su voz es como la voz del Todopoderoso. Escuchar a Yahoshua es como escuchar al Todopoderoso en persona. En Hebreos 1:8 vemos que nos dice, mientras que del Hijo dice, tu trono poderoso permanece para siempre, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Hebreos 1:9 nos dice, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por eso te ungió Elohim, tu poderoso, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Y en Hebreos 1:10, con la letra I resaltada, nos dice, y tú, Todopoderoso, en el principio fundaste la tierra y el cielo son obra de tus manos. Uno de los versículos usados para la doctrina de la unicidad es este.
de Hebreos 1:8. Pero en el pasaje completo vemos que se están hablando de dos personas perfectamente delimitadas. El caso igualmente se debe al uso de la palabra Elohim como asignada a una persona con mucho poder, no necesariamente refiriéndose al Creador Todopoderoso, la palabra Elohim como un título. Y en el verso 10 vemos que la palabra y entonces delimita y nos indica que aquí se está hablando de otra persona. En el Salmo, este verso de Hebreos 1:8 viene del Salmo 45. Para el hebreo, la palabra Elohim, que es de donde sacan la traducción, solo se refiere a un rey, un Elohim con mucha autoridad y honor. Por el contexto se puede deducir a quién va dirigida y su definición de la palabra Elohim. Vemos que nos dice el diccionario Strong reconocido como el diccionario Strong es reconocido por todos los estudiosos y vamos a ver sobre la palabra Elohim. Aquí en Hebreos 1:8 nos dice, mientras que del Hijo dice, tu trono poderoso permanece para siempre, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Y la referencia es al Salmo 45:6 y nos dice, tu trono, oh Elohim, es todopoderoso y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad, por eso te ungió Elohim, el todopoderoso tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La palabra Elohim, el Todopoderoso en el sentido ordinario, pero específicamente se usa en plural, así específicamente con el artículo de el Todopoderoso Supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo a ángeles. El Todopoderoso es el Todopoderoso, extremo, grande, ídolo, juez poderoso y rey. Como vemos en el diccionario de Strong, nos dice que también puede ser usado para juez, poderoso y rey, por lo que al leer esa parte debemos tomar en consideración las variantes de opciones que tenemos para esta palabra Elohim como título según el contexto. En este caso se está refiriendo a una persona, por lo cual se debe tomar el texto no como el todopoderoso creador y todopoderoso, sino como una persona que puede ser juez, poderoso o rey. Ahora bien, usted puede decir, comillas, que el Todopoderoso es supremo, comillas, pues lo cree de esa manera. Entonces lo invitamos a ver los versos siguientes. Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad, por eso te ungió Elohim, el Todopoderoso tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si vemos este texto con detalle, allí dice que, comillas, por eso te ungió Elohim, el Todopoderoso tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, comillas. Si lo vemos como el Todopoderoso Creador, la primera parte del verso, entonces este texto es una locura, pues dice que el Todopoderoso tiene un Todopoderoso que lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. Tenemos entonces un grupo o un conjunto de todopoderosos supremos, sino uno solo. El que tenemos como el Todopoderoso Supremo tiene otro Todopoderoso que es más grande que él, pues tiene el poder de ungirlo. Eso es un enredo y el pasaje se convierte en un total caos. Hay algunas personas que dicen, esto se cree es por fe. Pues vamos a reflexionar que la fe no tiene nada que ver con una interpretación ordenada de los textos escriturales en su forma literal. Solo el uso del sentido común y las herramientas del lenguaje utilizado. Lo demás que esa persona diga es mera y absoluta su opinión personal, donde el dogma
reemplaza a la razón, al orden y a la lógica y al contexto. Vamos al Salmo 82:1 que nos dice: Elohim preside en la gran asamblea, en medio de los jueces juzga. Pero en otra versión vemos que dice: Elohim se levanta en la sinagoga de los Elohim, en medio de los Elohim juzga. Salmo 82:1. En otra versión: DIOS está en la reunión de los DIOS, en medio de los DIOS juzga. Aquí tenemos otro ejemplo. Con respecto a esta palabra le invitamos a nuestro estudio la palabra Elohim en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Esta palabra es, por la mala traducción que se ha hecho de ella, se ha creado una grande confusión en las traducciones. Vamos a Filipenses 2:9 y nos dice: por lo cual el Todopoderoso también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahoshua le llamamos en algunas otras ocasiones Yahoshua, se doble, en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Disculpen la interrupción en paréntesis para aclarar ese tema. Y en el verso 2:11 nos dice de Filipenses: y toda lengua confiese que Yahoshua es el Mesías, es el Adón, para gloria del Todopoderoso Padre. Hagamos las siguientes preguntas y veamos si el pasaje mismo nos da las respuestas. 1. ¿Quién exaltó al Hijo? El Todopoderoso también lo exaltó hasta lo sumo. 2. ¿Quién le dio un nombre sobre todo nombre? El Todopoderoso le dio nombre que es sobre todo nombre. ¿Para quién es la gloria de confesar al Mesías como Adón? Para gloria del Todopoderoso Padre. Vamos a continuar con Filipenses 2:11 y lo vamos a repetir. Toda lengua confiese que Yahshua el Mesías es el Adón, para gloria del Todopoderoso Padre. Vemos que finaliza para gloria del Todopoderoso Padre, no para la gloria del Mesías mismo. Como vemos, Yeshua en su rol profético como el Mesías tenía toda la autoridad, tanto que a sí mismo se pedía el título de Elohim, al igual que el ángel, el cual portaba el nombre del Todopoderoso, como vimos al principio. Yeshua podía hacer tal o cual cosa semejante al Todopoderoso porque él tenía esa autoridad para hacerlo, porque le fue conferida. Pero eso no lo hacía ser el Todopoderoso en persona. Lo mismo que pasó con José y el faraón, al igual que el ángel del Éxodo que vimos al principio. Pero recordemos este verso de 1 de Corintios 15:24 que nos dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Todopoderoso y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces Él también, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó, a Él todas las cosas, para que el Todopoderoso sea todo en todos. Lo vemos en 1 de Corintios 15:28. Si usted analiza seriamente este pasaje, verá que todas las cosas le fueron entregadas al que personificaría el Mesías y fueron sometidas a él, excepto aquel que le confirió tal autoridad,
como lo dice 1 Corintios 15, 27, y luego dice que el mismo Hijo, en ese caso el Mesías, se someterá al Creador, el Todopoderoso Supremo, en 1 de Corintios 15, 28. Es ilógico verlo como si el Todopoderoso se someterá a otro Todopoderoso. El Todopoderoso no se somete a nada, ni a nadie que usted pueda nombrar, pues dejaría de ser el Todopoderoso. Por lo tanto, el dogma impuesto de que Yahoshua hombre es el mismo Todopoderoso se cae de su propio peso, además de todas las razones antes expuestas con sus contextos escriturales y literales. Visto de otra manera, el Todopoderoso le entregó toda autoridad y le sujetó a él todas las cosas, y la única cosa que no le fue sujeta al Mesías fue el Todopoderoso mismo, por decirlo así en términos de aclaración. Salmo 45:7 nos dice: amas la justicia y odias la maldad. Por eso Elohim, tu Elohim, te ha ungido con perfume de fiesta, más que a tus compañeros. Juan 3:34 nos dice: pues el que el Todopoderoso envió habla las palabras del Todopoderoso, porque el Todopoderoso no da el Espíritu por medida. Juan 5:27 nos dice: y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 12:49 nos dice: porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Alguien podría comentar algo así como esto: Él hizo las mismas cosas que el Todopoderoso hacía, comillas. Pero he aquí la respuesta dada por Yahshua mismo. El Todopoderoso no le dio al Mesías espíritu por medida, por lo tanto no podemos maravillarnos por todo lo que hizo el Mesías, pues le estaba permitido y concedido, y le dio autoridad, no que él mismo la tomó por ser todopoderoso. A él le fue concedida, está claro, y es simple de entender, le fue concedida toda autoridad. De manera que está claro, más claro que el agua. Él está en representación del Todopoderoso, no en representación de sí mismo como Todopoderoso. Como vemos, todas las palabras dichas en el texto sobresalen autoridad y mandamiento que da el Todopoderoso a Yahoshua para que hable sus palabras, para que Yahoshua, representando al único Todopoderoso delante del pueblo de Israel, como embajador, emisario perfecto delante del Todopoderoso Creador. 2 de Corintios 5:20 nos dice: así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si el Todopoderoso rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre del Mesías: reconciliaos con el Todopoderoso. Comillas, reconciliaos con el Todopoderoso. No dice reconciliaos con el Mesías. No dice para nada eso. ¿Por qué? Porque Yahoshua, como sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, es el medio por el cual somos reconciliados. Pero la reconciliación no es con Yeshua, sino con el Todopoderoso que Él representa, en este caso el único Todopoderoso, Elohim de Elohim. Juan 14:10 nos dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Muchos, no tomando en cuenta los textos anteriores, dicen que Yahoshua está afirmando allí en este verso que Él es el mismo Todopoderoso. Esto es totalmente ilógico, ya que solo es una manera de decir. Se está utilizando hebraísmos.
Él afirma que es el único representante autorizado en ese momento de hablar de el Todopoderoso. Y toda palabra no corresponde a sí mismo, sino que ni a su propia inteligencia, sino que la recibió directamente del Padre y como tal la transmitió a nosotros. Juan 16:27 nos dice: pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Todopoderoso. Juan 17:8 nos dice: porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de a ti, y han creído que tú me enviaste. Siempre recomendamos el libro de Juan por ser el que más nos da claridad acerca de las dos personas, su ámbito de trabajo y sus funciones. En este libro literalmente pone a cada personaje en su puesto y tareas y nos da una visión clara acerca del tema del reino, el libro de Juan. En Juan 8:42 nos dice: Yahshua entonces les dijo: si vuestro Padre fuese el Todopoderoso, ciertamente me amaríais, porque yo del Todopoderoso he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 14:23 nos dice: respondiendo Yahushua les dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Si alguien en su sano juicio nos dice: eso no lo puedes entender así, de modo literal, observe bien su respuesta, pues en ella está la clave de todo este malentendido. Alguien nos dice: eso no se puede entender de modo literal. Por supuesto, si no lo entendemos de forma literal, no lo vamos a entender. Vamos a tener que buscar miles de argumentos para entenderlo de otra manera. Si usted no lo entiende, si alguien no lo entiende de modo literal, tendrá un mar de conflictos, ya que el Todopoderoso es espíritu, no puede tener relación con mortales en pecado para que le nazcan hijos. Eso es aberración, eso solo se ve en las Baales mitológicas y griegas, los cuales era común y corriente en ese pensamiento griego, como vimos al principio en las filosofías platónicas y sus derivadas. Si no enfocamos los textos literalmente, le estamos rindiendo honor a los Baales griegos de manera indirecta. Igual, cada persona es libre de tomar su propia decisión. Vamos a Deuteronomio 18:18 que nos dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará de todo lo que yo le ordene. Juan 12:49 nos dice: porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Juan 14:10 nos dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Si abordamos el tema como que el Mesías, el Hijo, es el Todopoderoso Creador encarnado, siempre tendremos textos que no concuerdan. Pero si lo vemos como su representante, su emisario, su agente, el enviado del Todopoderoso, el Hijo con una misión, entonces todos los textos van a tener sentido. Y los que pareciera que no, tendrían explicación lógica observando el contexto o encarándolos de forma literal. Tenemos dos opciones: interpretar lo que el dogma en Nicea comenzó a imponer del hecho de que el Hijo tiene toda autoridad, lo hace ser el Todopoderoso mismo. O dos,
entender de manera lógica y natural que solo era su representante, su agente, su emisario, que tenía toda la autoridad, no lo hace ser el todopoderoso encarnado en una sola persona. Tenemos otros estudios y otros recursos en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Puede también escribirnos al correo electrónico regresando a las raíces, info@regresandoalasraíces.org. Terminamos este estudio con esta cita del libro de Juan. Yahshua les dijo: no se turbe su corazón, confíen en el Todopoderoso y confíen también en mí. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob por esta oportunidad que nos ha dado la vida, estos medios y estos recursos y su palabra para escudriñar y investigar y reflexionar en alguno de los temas de su sagrada escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos tenga misericordia, nos perdone, nos tenga rajem y rajem para su pueblo de Israel. Que las dos casas de Israel estén unidas en un solo sentir, en una sola doctrina, en una sola Torá, en un solo Mesías muy pronto, y que el Mesías venga pronto. Toda alabanza, gloria y honor para el Todopoderoso de Israel por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Toda rabá y hasta otra oportunidad.